permite que ustedes me hayan estado pidiendo bastante y a mí la verdad me da un poquito de miedo intentar recrear porque es algo bien difícil, gente. Pero ya saben que a mí me encantan los retos y saben que a mí me encanta experimentar, así que hoy vamos a hacer el sombrero de guacamole de mi villano favorito. Locura de invento aparece en la película Despicable Me 2 o Mi Villano Favorito 2 y es un sombrero bien loco que le traen a Gru cuando está en la fiesta mexicana de El Macho. La verdad a mí me encantó, se me hizo agua a la boca no solo por el guacamole sino porque qué genial idea de tener como tu comida favorita llevándola encima, o sea, portándola en vez de, no sé, como que tenerla en un tupper, tenerla encima de la cabeza. Vamos a intentar a ver si voy a poder agarrar un pedazo de este no, del que hagamos y agarrar un poquito de guacamole. No sé si me va a salir, pero quédense conmigo hasta el final para averiguarlo. Les dejo los ingredientes en la descripción. Entonces, amigos, yo no sabía cómo afrontar este reto que me pusieron ustedes y me puse a investigar bastante a ver si a alguien se le había ocurrido hacer ese mismo sombrero. Vi que amigos míos como Mary de Cocina para Todos y El Pirata habían hecho uno que es más o menos similar como el de los Simpsons, pero ese era como más pequeño. Y al final di como con un youtuber que se llama Barry Lewis, que él hizo un sombrerote que justo le salió, pero le puso como Nutella. No sé si el que vayamos a hacer vaya a aguantar guacamole porque la Nutella es como más liviana que el guacamole, pero vamos a intentarlo. Lo primero que él dice que hace es el molde y entonces para eso vamos a usar el sombrero que no sé por qué me lo quité. ¿Por qué me lo quité? ¡Sombrero! Vamos a usar este sombrero de charro que me prestó una vecina. Gracias, Erika. Si pueden usar uno de charro mejor porque es súper fuerte la textura, pero si no, pues les puede servir uno como de playa. Y a una mala, si no tienen ningún sombrero a su alrededor, pueden usar como una bandeja así redonda y una olla para hacer su molde. Vamos a necesitar un montón de papel aluminio. Y comenzamos a poner láminas grandes en el hoyo del sombrero para que cubra bien y sobre por el borde. Así van a ir varias capas y después hacemos bolas de aluminio para rellenar el hoyo del sombrero, que quede bien compactado. Y cubrimos más por encima. Aquí ya me subí una escalerita porque esto, gente, es enorme. Y ahora voy a agarrar una bandeja, ya sé, está un poco deteriorada, pero tranquilos que solo nos va a servir como para base, para ponerla aquí encima de nuestro sombrero. Le damos la vuelta. Ahí está. Y vamos amoldando, asegurándonos que quede bien compacto, porque necesitamos que esté súper duro y estable para cuando le pongamos nuestra masa encima. Entonces, esto parece que ya tiene suficiente por los lados. Yo tengo como un poco de inseguridad y le voy a poner una capa más de papel aluminio por aquí para que no se me vaya a desmoronar. Y cuando ya añadí todo el aluminio que se ocupa para hacer hasta un satélite espacial, iré doblando los bordes así para que queden gruesos y resistentes. Y así está nuestro sombrero de aluminio. No está tan grande como el del charro, pero gente, acuérdense que queremos que funcione de verdad y que sea algo manejable. Así que lo importante es que tenga una buena base de un montón de láminas de aluminio y un buen borde para que no se nos caiga por los lados del guacamole. Vamos con nuestra masa. Mezclaremos una parte de maseca o harina de maíz nixtamalizado con casi 3 partes de harina de trigo y sal. Esto lo hice así porque la harina de trigo es más resistente que la de maíz. Revolvemos e iremos añadiendo agua tibia poco a poco y mezclando. Y ya llegado a este punto, ¿por qué no entrémosle con la mano? Como se hacen las tortillas de toda la vida, gente. Después de un rato se verá así. Es muy importante que esté lo suficientemente húmeda y la noten un pelín elástica. Llegó la hora de extender nuestra masa. Entonces, amigos, lo que vi que mejor funcionaba era hacerlo por partes, porque esto está demasiado grande y podemos ser ambiciosos e intentar ponerle encima el sombrero entero, pero mejor tomar todas las precauciones para que esto sí salga. Entonces vamos a agarrar como una bolita de masa como de ese tamaño y el resto lo vamos a dejar tapadito para que no se nos seque. Como ven, he extendido aquí un pergamino entero de papel plástico porque esto nos va a ayudar a hacerlas como de tortillero. No existe un tortillero tan grande como para aplanar esta masa, así que vamos a hacer uno propio y vamos a pasar un lado del papel plástico encima así. ¡Wow! Aplanamos esto un poquito con las manos y ahora es momento de usar a nuestro Ramón el aplanador.
Aplanamos poco a poco con Ramón del centro hacia afuera, sujetando el papel plástico para que permita que la masa se extienda y así hasta conseguir una capa medio fina de masa. También necesitamos engrasar nuestro molde de sombrero con un poquito de aceite en spray. Esto se siente delicioso. Ya que tenemos nuestra primera parte extendida, vamos a... con cuidado. Quitarle uno de los lados de papel. Si la masa se ha pegado al papel, solo mójense un poco la mano y vayan despegándola poco a poco. Voy a cortarle por aquí. Vamos a ver qué tal resulta. Y pasamos nuestra sábana de masa encima. Quitamos el plástico que queda, aplastamos y arreglamos los bordes y que quede bien cubierto todo. Ya por fin quedó esta primera parte. Está bien aplanada, está bien puesta. Le faltan unos parchecitos, pero en eso vamos a trabajar ahora. Así que por mientras hacemos el resto, vamos a taparlo porque si no se nos va a secar nuestra masa. No sé si alguna vez han hecho tortillas. Si sí, comenten ahorita mismo. Y pues ya saben que tiene que estar bien tapado porque si no se seca y se queda bien feita. Queremos un buen sombrero. Haremos lo mismo con la masa restante. Yo la dividí en unos 4 pedacitos que extendí según lo que hacía falta. Aplanamos y cubrimos los recovecos de nuestro sombrero. Y aquí estamos haciendo los últimos retoques con churritos de masa. Yo sé, gente, que esto parece como un proyecto de tercero de primaria, esos de ciencias y no sé, que parece que estoy haciendo el volcán, pero créanme que, bueno, espero que resulte algo delicioso y no como un volcán fallido. Miren, gente, ya parece un sombrero de masa. Ya revisé que no hubiera recovecos sin rellenar y también que estuviera lo suficientemente grueso por esta parte que va a ser la que tendrá que aguantar nuestro guacamole. No importa si los lados no están tan gruesos, lo que queremos también, acuérdense, es agarrar ese chip. Y ahora lo que voy a hacer es ponerle un poquitito de aceite, así como con las manos, porque me da miedo que al cocinarse, ya ven como a veces las tortillas se agrietan. No queremos que pase eso con nuestro sombrero, queremos que aguante, así que vamos a darle una capa de aceitito. Y ya está listo nuestro sombrero para meterse en uno precalentado a 400 grados Fahrenheit o 185 grados Celsius por unos 50 minutitos. Yo sé que suena mucho tiempo, pero esténlo viendo y si se ve bronceadito y durito es que ya está. ¡Uy, qué pesa esto! Al final dejé el sombrero casi 1 hora cocinándose y ya cuando se vio bronceado me acerqué con cuidado a comprobar y sí, parece que ya está, pero no voy a sacarlo de inmediato, sino dejar que se enfríe dentro del horno al menos 1 hora. Esto va a impedir que se craquee. Vamos a ver, esto ya se ha enfriado. ¡Miren qué bonito! ¡Ay, estoy tan feliz! Pero claramente que no podemos usarlo así. Hay que retirar el papel aluminio y ahí sabremos si está bien hecho. Con cuidado vamos retirando papel aluminio. Oh my goodness. Está súper bien, bueno, huele muy bien, huele como más a tortilla de maíz que a la de harina, lo cual me sorprende bastante porque ya vieron que era mucha más harina de trigo que harina de maíz, pero está sólido. Sí es cierto que algunas partes están un poquito blanditas, de hecho me da que lo voy a meter un poquito más a que se hornee esto para que se tueste, porque aunque sí puede aguantar el guacamole, si ven, está súper grueso y bien hecho esto. Sí quiero que esté ese crunchy a la hora de agarrar pedacitos de sombrero para dipear en el guacamole. Sí, dije dipear. Para que no se pegue el sombrero al horno le puse un poco de aceite por abajo y lo dejé a la misma temperatura unos 10 a 15 minutitos. Déjenlo enfriar también al menos un ratín. Por mientras eso se cocina, haremos nuestro guacamole. Cortamos un poco de tomatito, cebollita y claro está, no podía faltar aguacate. ¡Wow! Dicen que si te salen así los aguacates cuando los partes tendrás un buen día. Puedes aplastarlos con un tenedor, con un machacador o como quieras. Ya está nuestro aguacate y ahora toca echarle un poco de limón. Revolvemos y ahí va un poco de crema. Y antes de que me crucifiquen en los comentarios por echarle crema al guacamole, gente, sepan que lo estoy haciendo por el bien del sombrero. No quiero que se me rompa cuando le pongamos este guacamole encima. Entonces la crema va a ayudar a que esta salsita sea un poco más liviana. Por último, condimentos. Nuestro ajo en polvo y tomatito y cebollita y sal. Me gustaría saber qué le pones tú a tu guacamole. ¡Wow! Y aquí está nuestra salsita. Como ven, todavía sigue teniendo esa consistencia de guacamole y está deliciosa. Ahora, amigos, a ver qué tal.
armarla con nuestro sombrero. Ya se ha enfriado y como ven está todo durito por abajo. Llegó la hora de la verdad, vamos a completar nuestro sombrero de guacamole. Repartimos cucharones de salsa de guacamole por todo el sombrero sin mancharlo, con cuidado, y así quedó nuestro sombrero. Pero lo importante aquí es, ¿me lo podré poner? ¡Ay! Tengo muchos nervios de probar esto. No se ha roto. Espérate, no me lo estoy poniendo bien. ¿O sí me lo estoy poniendo bien? Sí, se ve bien. ¡Gente, la vas a ver! Yo siento que está cediendo, entonces pues solo voy a hacer lo del chip. Está bien duro. La verdad, amigos, es que el sabor está muy rico. Es cierto, la textura no quedó tal vez como me la esperaba, como se ve en la película. Pero, gente, es una película de dibujos animados y claramente ellos tenían, no sé, la imaginación para crear un sombrero que claramente se ve que está frito ahí y por eso es que está más crunchy. Aún así, en serio, sí, me comería todo este sombrero a lo largo de un día, pero sí me lo comería todo porque sí está muy rico. Así que si quieren probar, no sé, algo así divertido para sus fiestas, no tienen por qué llevarlo en la cabeza porque no creo que las demás personas quieran comer parte de su pelo después, pero pueden ponerlo como centro de mesa, para, no sé, o solo para pasar el rato y experimentar en la cocina. Yo les digo que hagan esta receta, está aprobada, Cookie. Ya me duele un poco el cuello porque este sombrero sí que pesa y ya me dieron ganas de comérmelo entero, así que creo que voy a tener que despedir el video. Muchísimas gracias por pasarme esta idea tan loca. Si quieres que recree alguna otra cosa de tu serie o película favorita, pónmelo en los comentarios y vamos a ver qué podemos hacer. Ya saben que a mí me encantan los retos. Comparte este video si te gustó, dale like y acuérdate de suscribirte para así no perderte nada de lo que estamos poniendo esta semana. Nos estamos pasando súper bien en casita, comiendo, como siempre. Y bueno, muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo La Cookie. Adiós. Ey, está muy bueno.